los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son aquellas materias o asignaturas en las que reprueban la mayor parte de los estudiantes? La otra es, ¿quiénes son los profesores que están reprobando más a los estudiantes? O sea, estos son casi criterios de auditoría, ¿no? Cuando en una institución llega una auditoría, lo primero que te dice es cuáles son tus índices de reprobación, cuáles son las materias y quiénes son los maestros que más reprueban. Y sin que esto suene inquisitorial, ¿sí? Definitivamente ahí está un poco de alerta, porque a los maestros habría que ver qué tanta formación tienen, qué tanta capacitación han recibido y sobre todo revisar dos aspectos fundamentales: la planeación, o sea, cómo es que se está llevando a cabo las actividades en el aula, y la segunda, muy importante, es cómo se está evaluando lo que sucede en el aula. Entonces son dos elementos fundamentales: planeación didáctica y congruencia. La planeación didáctica de las actividades que se dan en el aula y de lo que se está evaluando dentro del aula. Entonces nosotros hemos encontrado que hay una gran incongruencia entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa. Y uno de los primeros indicadores es precisamente este de la congruencia, porque lo que vemos es que los maestros ponen a sus estudiantes, por ejemplo en el aula de las matemáticas, presentan un teorema o hacen la demostración de un teorema, y luego ponen un problema, ¿no? Y en ese problema se supone que el estudiante tiene que aplicar casi mecánicamente toda una serie de fórmulas o de casos, pero no hay un razonamiento. Por lo tanto, el estudiante lo que hace es aplicar mecánicamente sin gran reflexión lo que se le está pidiendo. Pero en el examen se le cambia el orden de los factores, se le cambia la magnitud del problema y se le cambia la complejidad del problema. Entonces, eso no fue lo que se hizo en el aula. Entonces, no es compatible lo que se está evaluando con lo que se está enseñando, con las actividades que se están proponiendo. Entonces, una de las primeras instancias de revisión es, a ver, revisemos la capacitación de los profesores, están recibiendo la o no. La otra es, revisemos la planeación didáctica de estos profesores, observemos qué es lo que sucede en el aula, si este plan de clases se está llevando al aula como se estableció, y la otra es si se está evaluando lo que se ha ido trabajando a lo largo de las sesiones de aprendizaje. Y otra anotación más: los planes de clase o la planeación didáctica no tendría que estar sujeta a un profesor, sino a un grupo de académicos de INSAR, es decir, los planes de clase tendrían que ser colegiados, en donde de preferencia los mejores profesores, los que tienen mayor facilidad para enseñar y para hacer accesible la matemática, fueran los que diseñaran las actividades, ¿no? Y el tipo de mediación o de apoyo que tendría que darse para que de manera colaborativa los maestros que no tienen esta formación para llevar esta forma didáctica del aprendizaje pudieran aprender a partir de cómo ven a otro profesor. Entonces esto es, digamos, los profesores aprenden unos de los otros y habría que capitalizar esta experiencia, pero también para disminuir los índices de reprobación lo primero que habría que hacer es ver esta congruencia entre la planeación, las actividades de aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Y lo que nosotros hemos encontrado es que usualmente hay una incongruencia. Lo que sucede en el aula no tiene nada que ver con lo que se evalúa, ni hay una congruencia o una relación directa, ¿no? Por niveles de complejidad. Y la última, y que es, bueno, puede parecer hasta como de sentido común, pero otra de los temas que usted abordó fue la inversión en investigación educativa. Conociendo el contexto de los colegios que asisten a un evento como este, la pregunta sería, bueno, ¿por qué es importante invertir en investigación educativa en colegios, bueno, que atienden desde el nivel preescolar hasta el nivel licenciatura, ¿no? Entendiendo el contexto, no entendiendo lo que ya nos dijeron, hay mucha deserción, hay pocos alumnos, casi no hay recursos. ¿Por qué resultaría importante invertir en investigación educativa? Mire, lo que pasa es que tenemos que entender que la investigación no necesariamente es la investigación que se hace a niveles de grandes recursos. O sea, sí hay que hacer una inversión en investigación educativa, pero va más en ligar los procesos. La formación docente, ¿no?, en el área pedagógica didáctica, y la formación docente para la investigación educativa. Entonces, pongamos el caso de los maestros que están trabajando en el área de matemáticas y que tienen altos índices de reprobación en su grupo. Si nosotros invertimos en capacitarlo y en que de esa capacitación se le capacite para investigar en el aula,
él empezaría a tener la capacidad para visualizar cuáles son los factores imputables a él que están incidiendo en la reprobación. Y también tendría la posibilidad de empezar a visualizar cuáles son los factores imputables a los estudiantes que están haciendo, ¿no?, que el aprendizaje tenga estas dificultades. También sería capaz de empezar a hacer adecuaciones curriculares, de tal manera que si se encuentra ante un tema muy complejo, muy abstracto o de una gran amplitud, pudiera establecer las formas didácticas para acercarse a él. Entonces, es una inversión. Invertir en la formación docente y en particular sobre cómo aprender a investigar en la educación es una inversión, porque estamos poniendo al maestro a que aprenda a resolver problemas tan complejos como son estos, ¿no? Cómo impacta lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa en los índices de reprobación. Desgraciadamente, cuando hablamos de investigación, y esto me sucede porque tenemos un proyecto con la DGESPE sobre formación de investigadores a nivel nacional, con maestros de las escuelas normales, nos hemos dado cuenta de que la investigación por alguna razón se separa de la docencia. No, la investigación tiene que ser en la docencia, para la docencia, desde la docencia. Y esto es porque así tendría que ser este binomio de investigación-docencia la que pudiera empezar a ayudarnos a resolver la calidad del aprendizaje y a disminuir indicadores como los de reprobación. Sin embargo, dadas las circunstancias de las instituciones, tienen maestros por horas, tienen pocos maestros de tiempo completo, y entonces la formación va dirigida a los maestros de tiempos completos, y hay poca posibilidad de que los maestros por hora reciban esa capacitación. Entonces creemos que ahí hay una necesidad de reconceptualizar los recursos en las inversiones, de tal manera que a los maestros que muestren mayor afinidad hacia estos procesos de innovación y de cambio, mayor flexibilidad, por eso hablábamos de flexibilidad, pensamiento flexible, toma de riesgos, posiciones, de toma de decisiones en diferentes escenarios. Hablamos de formar una masa crítica de profesores, no necesariamente de tiempo completo ni no necesariamente de maestros por horas, en los cuales se les forme en esta área de la investigación educativa, y que sean ellos los que empiecen de manera formal y académica a incidir en la formación de otros profesores, pero además en la resolución de estos problemas de reprobación, de deserción, de rezago, ¿no? O sea, sí creemos que hay este binomio, docencia e investigación, y que habría que acercarse de recursos. Por eso les señalaba que hay estos recursos para la investigación que está en ANUYES, pero que obviamente la SEP tiene muchos otros fondos de recursos concursables a partir de proyectos de investigación que tengan que ver con la formación docente y con el desarrollo de competencias para la tecnología y etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muy amable. Doctora, agradecemos muy amables a ustedes No, muy por amable. su atención y por mañana.